Buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 20 de enero y ya arrancó el año. Qué rápido ha sido este mes, qué bárbaro, ¿no? En fin, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van con sus propósitos de año nuevo? Ayer estaba platicando con una persona muy querida para mí y me decía que hay que aprovechar la energía del principio de año para que nuestros propósitos jalen. Es un buen momento para hacer esto y la verdad es que es por eso que se hacen los propósitos de año nuevo. Así que cuéntenme cómo van. Quiero saludar a Barbs R22, Armida Tello, Sandra Grados, Liliana Reyes, Francia Polanco, Yumi Leitor, Claudita Medina, Ángeles Leiva, Moretitis, Itzel, Itzel Iga 75, Sormar, Adkiti 82, Rosario, María, te saludé. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada y quiero decirles que decidimos empezar el año con los derechos y obligaciones de los pacientes y los derechos y obligaciones de los médicos, porque muchas veces se nos olvida que los pacientes tienen derechos, pero también que tienen obligaciones. Y cuando eres paciente tienes muy presentes los derechos, pero no las obligaciones. Y cuando ves al médico tienes muy presentes sus obligaciones, pero no sus derechos. Entonces, quiero empezar esto para que todo el mundo tengamos bien consciente cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte para hacer una mejor medicina en nuestro entorno. Hay mucha violencia médica alrededor, pero esto no es de gratis, es por una razón. No está bien, yo no estoy justificando que esté bien, pero esto tiene una razón, y es que las cosas han cambiado mucho en 30 años que yo llevo practicando. Bueno, yo entré a la escuela de medicina en el 88, o sea, hace 38 años, sí, ¿verdad? Sí, 38 años, qué horror. Bueno, desde que entré a la escuela de medicina han cambiado mucho las cosas y la verdad es que estos cambios no han beneficiado mucho a nadie. Entonces, creo que tenemos que retomar los valores y la práctica como la hacíamos para que todo mundo tenga el mejor beneficio a este respecto, ¿no? Hoy vamos a hablar de los derechos y las obligaciones del médico, pero quiero explicarles algo. El médico, cuando es estudiante, es sujeto de mucha violencia, mucho maltrato, muchas humillaciones, y eso no está bien. Las escuelas de medicina, los internados, las residencias, que es la especialidad, tienden a ser muy violentos con los médicos. Entonces el médico lo aprende, no es que sea algo adquirido, es algo que aprenden, y es el viejo dicho de no importa quién te la hace, sino quién te la paga. Creo que hay que tener un poquito de conciencia para saber que eso no está bien, y creo que también ahora resulta que cualquier cosa en un hospital te acusan de ante derechos humanos, de maltrato hacia los internos quinto año de la carrera, o hacia los residentes sin ninguna razón. Entonces vamos a ponerle nombre a las cosas y vamos a ver qué es lo que podemos hacer juntos en esta comunidad que tanto quiero, que hemos formado. Y les parece, vamos a empezar. Y vamos a empezar con las obligaciones, si les parece bien, las obligaciones del médico, ¿no? La primera, todos estos que les digo, los derechos y obligaciones de pacientes y médicos, están pegados en pósters en todos los hospitales por lo menos de nuestro país, de México. Así que no es algo que tengas mucho trabajo en encontrar, ¿de acuerdo? También lo puedes buscar en internet, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las obligaciones del médico.
La primera y más importante es que el médico tiene la obligación de tratar dignamente y sin discriminación a cualquier persona. No existe, no debe de existir el maltrato, las humillaciones con los pacientes, independientemente de su estado sociocultural. ¿De acuerdo? Entonces es una de las obligaciones más inherentes y trascendentes que tiene el médico. Número 2, tiene la obligación de proveer información clara. Chicas, chicos, claro es la palabra importante. Y además obtener un consentimiento informado de cada paciente. ¿De acuerdo? Es decir, que si no le entiendes a tu médico porque habla en un lenguaje que no entiendes, y muchos médicos tienen esta debilidad de hablar en un lenguaje que nadie entiende, si no es clara la información, están violentando tus derechos como paciente. Y si no obtienen un consentimiento informado de lo que te proponen y lo que van a hacer, tú tienes que leerlo y firmarlo, si no, no tiene validez. Otra de las cosas que yo he visto que se rompe mucho en nuestra sociedad es la tercera obligación del médico, que es la confidencialidad. Todo lo que se hable con tu médico, todo lo que venga en el expediente, todos los tratamientos a los que estás expuestos, no deben de comentarse con nadie fuera de ti, ni siquiera con tu familia, ni con tus amigos, ni con nadie, solo contigo. Entonces es muy importante eso de la confidencialidad, y es algo que se rompe con una facilidad. Yo lo he visto de verdad tremenda. La cuarta obligación del médico es tener un expediente clínico. ¿De quién es propiedad ese expediente clínico? La verdad es que no es propiedad de nadie. Son datos del paciente. El paciente debe de tener acceso a ese expediente. En dado caso de requerirlo o de solicitarlo, no se necesitaría mayor trámite. Es una información que debe ser abierta, pero sí debe de ser el paciente quien solicite tener este expediente. No se le puede facilitar absolutamente a nadie que no sea el paciente, a menos que haya un consentimiento por escrito y en algunos lugares hasta notariado para poder entregar esto, ¿no? También el médico tiene la obligación de estar actualizado, de tener los últimos conocimientos y experticias en ciertos áreas de su conocimiento. Desafortunadamente esto pues no forma parte de lo que el paciente puede contribuir, pero muchas instituciones no dan esta oportunidad al médico de actualizarse, o la dan de forma muy precaria, muy pequeña, ¿de acuerdo? Otro de las obligaciones del médico es utilizar recursos adecuadamente, es decir, no podemos pedir recursos de forma ilimitada, o no podemos simple y sencillamente porque hay un tercer pagador, un seguro, no podemos sustraer cobrándole al seguro materiales para otros pacientes, aunque estemos en institución, aunque sea beneficio de alguien más. Esto no es correcto. Entonces debe de haber una calidad en la atención y una seguridad al ejercer la profesión. Esta que viene es muy importante. Cuando un médico no es capaz de solucionar los problemas de un paciente, debe siempre de referir al paciente a alguien que sí lo pueda resolver. Esto es algo que vemos muy frecuentemente. Esto sí es culpa de ustedes, chicas, chicos, es culpa de los pacientes. A ver, doctor, usted tiene la capacidad para manejar mi caso, o es mejor acudir a una tercera persona. Pero desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes entregan su confianza
a médicos que no están capacitados para atender sus casos y el médico no tiene la madurez o la responsabilidad suficiente para entregar este paciente a otra persona que puede de alguna manera resolver tu caso de la mejor manera. Entonces siempre hay que buscar que tu médico lo pueda resolver. Si no lo puede resolver, te debe de referir con alguien más. Obviamente también es obligación de todos los médicos, de todos nosotros, atender a un paciente en caso de urgencia, de cualquier tipo de urgencia, aunque no sea tu especialidad. Es mucho mejor que lo manejes tú a que lo maneje cualquier otra persona que no tiene el entrenamiento. Recordemos que todos, absolutamente todos los médicos con cédula somos médicos generales, pero lo que he dicho en varios Chichi Talks, la gran mayoría de las urgencias son emocionales, no son reales urgencias médicas. Entonces hay que hacer la distinción entre ambas cosas, y esto básicamente tienes que saber si la vida está en peligro, es una urgencia; si no está en peligro, no representa una urgencia, ¿no? El médico tiene que ser responsable por sus actos, no solo adentro del hospital, también afuera. Entonces el médico está obligado a responder por sus actos, tanto en lo profesional como en lo social, y resolver las quejas. Cada que un paciente se queja aquí en MBC, recibe una llamada mía para saber cuál fue el origen de su molestia y tratar de resolverlo. Todos cometemos errores, de verdad. Todos hacemos cosas que no están en nuestro control y que no son voluntarias, no son a propósito, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si hay alguna queja de algo que no le gusta a un paciente, es importante resolverla. Y por último, la última obligación del médico es manejarse con una ética intachable, con una ética que no se pueda doblar, no se pueda flexibilizar. Ahora, mucha gente cree que hay cosas que son éticas y no son parte de la ética también, y no es motivo de este Chichi Talks hablar de ética, pero infórmate bien cuáles son las cosas que van a hacer que se falte a la ética. Bueno, esas son las obligaciones del médico, pero el médico también contamos con derechos, y esos son muy, muy importantes, porque muchas veces también la violencia es de ambos lados. La violencia la experimenta el médico y no debe esto de causar un problema en la atención del paciente. El primer derecho del médico es la libertad profesional, ejercer sin presiones y de forma lícita y autónoma. Es decir, tú no puedes obligar a un médico a ejercer cosas que no están dentro de sus funciones, dentro de su conocimiento, dentro de su experticia. Entonces, el médico debe contar con libertad profesional. Segundo, debe de contar con los recursos suficientes para proveer la mejor calidad de atención. Y esto lo estamos viendo mucho aquí en nuestro país en instituciones de salud que no cuentan con los recursos necesarios para que un médico haga su trabajo como Dios manda, como se debe de hacer, ¿no? Muchas veces no tenemos los recursos en ciertas instituciones, y eso pues nos impide dar la mejor atención a los pacientes. Esto no es culpa del médico. El médico no está obligado a tener los recursos, a menos que sea un consultorio privado, obviamente, pero esto es de las instituciones. Entonces es bien importante contar con todos los recursos. También el médico tiene derecho a recibir un trato digno, un trato respetuoso de pacientes y familiares. Les voy a platicar una anécdota que sucedió en este consultorio hace muchos años, gracias a Dios.
vino una paciente obviamente con muchas cuestiones emocionales, psicológicas. Ella tenía un cáncer de mama y vino con 3 o 4 miembros de la familia, y al final uno de los hermanos de la paciente, al final de la consulta, me agarró del hombro y me dijo al oído que si a su hermana le iba mal, a mí también me iba a ir mal. Es decir, que si su hermana se moría, yo también me iba a morir. La verdad es que no me asustó ni mucho menos, pero tenemos derecho también a decidir a quién tratamos y a quién no, cuando no se trata de un caso de urgencias. También tenemos derecho al desarrollo profesional, acceso a educación médica, oportunidades de crecimiento. El médico es un profesionista como cualquier otro que tiene derecho a crecer y a estar constantemente en un desarrollo profesional. También tiene derecho a la protección el médico. Tiene derecho a la defensa de su prestigio y honorabilidad. Hoy estamos viendo muchísimos casos en que por las redes sociales muchos médicos son difamados, son violentados por un paciente que no está de acuerdo, y esto se hace pues en algunas ocasiones hasta viral. Yo creo que hay muchos problemas en la práctica médica y que los tenemos que ir resolviendo poco a poco, pero chicas, chicos, fíjense muy bien antes de publicar algo de un médico en redes sociales que no les conste, ¿de acuerdo? El médico también tiene derecho a una libre asociación, se puede asociar con quien él quiera en el momento que él quiera. Tiene derecho a una remuneración por sus servicios profesionales, ya sea de forma institucional o de forma privada, y esto se tiene que pactar con los pagadores de tal manera que todo mundo esté de acuerdo. El médico tiene derecho a no garantizar resultados. Muchísimas veces los pacientes dicen, bueno, doctor, ¿y qué garantía me da? Bueno, ojalá hubiera garantías, ¿no? El cuerpo humano es tan diverso, tan difícil de predecir, que realmente por eso es mi pleito de que zapatero a tus zapatos. Tienes que dominar un área, no puedes andarte metiendo en todas las áreas del conocimiento médico, porque pues eso hace que los resultados sean malos. ¿Cuál es la manera de medio garantizar los resultados? Es siendo experto en un área. También el médico tiene derecho a la información. Cuando alguno de los pacientes se guarda alguna parte de información por miedo, por inseguridad, por lo que ustedes quieran, eso puede alterar los resultados del médico, porque no tener toda la información pues es algo que no nos permite aplicar las mejores medidas en cada caso, ¿no? Les pongo un ejemplo, y esto realmente es una culpa bipartita, ¿no? del paciente y del médico. El 80% de los pacientes oncológicos acuden a terapias alternativas, mal llamadas alternativas, yo le llamo complementaria, y no le informan a su médico, y esto pues hace que una de dos: o se compliquen las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Hay muchos suplementos alimenticios que no son medicamentos, que causan alteraciones en la coagulación, pero que no son detectables por los métodos normales de laboratorio para detectar algún problema de coagulación, y los pacientes sangran muchísimo en quirófano, ¿no? Otra de las cosas que pasa muy frecuentemente es que pacientes que tienen ciertas condiciones infectocontagiosas no se las dicen al médico por miedo a ser juzgados, por miedo a ser criticados, y eso pone en riesgo a todo el equipo médico. El chiste es que todos, pacientes y médicos, tenemos derechos y obligaciones, y en la manera en la que estemos conscientes de cada uno de ellos,
esa es la manera en la que podemos hacer una práctica mucho, mucho mejor. De verdad, yo soy un firme creyente que tenemos que dejar un mundo mejor del que recibimos, y esta es mi pequeña aportación a esto. De verdad, hacer una medicina responsable, una medicina ética, una medicina juiciosa, una medicina que beneficie tanto al paciente como primer objetivo, como a su familia, como al personal médico. De verdad es muy gratificante cuando logramos tocar la vida de una paciente o sus familiares, y esto redunda en una calidad de vida mucho, mucho mejor. Así que, bueno, pues con esto decidimos empezar el año. Empezamos con los derechos y obligaciones de los pacientes. Hoy es derecho y obligaciones de los médicos, y ya la semana que entra ya pasamos a otro tema. Así que muchísimas gracias por conectarse. Si les parece bien, vamos a responder algunas de las preguntas que hay en el chat, que no vi ninguna. Ahorita aquí va avanzando todas las personas que se iban integrando. No hay ninguna pregunta. Me imagino que es un tema que no deja mucho lugar a dudas y a preguntas. Así que, bueno, les agradezco muchísimo que se conecten. Les agradezco mucho que ustedes mantengan vivo este Chichitox, que es para ustedes. Es un espacio tuyo y mío para que estemos cerca y para que se hablen los temas que normalmente no se hablan abiertamente. Todos los martes a las 10 de la mañana hablaremos de algún tema interesante, temas que ustedes nos proponen, temas que son relacionados al cáncer de mama principalmente, o a la práctica de la profesión médica, como estos temas con los que estamos abriendo el año. Y de verdad que les agradezco mucho, mucho, mucho que se conecten, y nos vemos el martes que entra. Cuídense mucho, que tengan bonita semana.